responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Comunicado oficial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela sobre la mediación de Noruega para lograr una solución a la tragedia que vive el pueblo venezolano. Al pueblo de Venezuela, a la Fuerza Armada y a la comunidad internacional, cese de la usurpación, transición y elecciones libres son los tres pasos firmes para acercarnos al futuro y al progreso de todos los venezolanos. Hemos sumado esfuerzos a esta causa, defensores de derechos humanos, jefes de Estado, decenas de países, incluso los que antes apoyaron al régimen. Estamos unidos para lograr una solución al caos generalizado que hay en nuestra Venezuela. Es por ello que hemos decidido seguir avanzando tanto en la construcción de una fuerza de cooperación como en la mediación internacional para lograr una salida de la dictadura y por ende de la crisis. En este sentido, queremos comunicar al país: 1. Atender la invitación del gobierno del Reino de Noruega para explorar una posible salida negociada de la dictadura y de esta grave crisis. 2. La negociación es aquella que nos lleve al cese de la usurpación, transición y elecciones libres. 3. Para evitar un uso engañoso que se pueda dar a este proceso y generar desconfianza, dividirnos y aliviar presión, informaremos oportunamente sobre los pasos que se den en esta instancia. 4. La delegación estará conformada por el vicepresidente del Parlamento Stalin González, Fernando Martínez Mótola y Gerardo Blyde, con la asesoría técnica de Vicente Díaz, quienes explorarán y conversarán tanto con el gobierno de Noruega como con representantes del régimen. Continúa la misiva un momento porque la computadora... El internet venezolano, ya saben ustedes. Creemos y queremos soluciones, por tanto seguiremos persistiendo en alcanzarlas. Nuestro compromiso es y sigue siendo a favor de los venezolanos y en ese orden todas las opciones siguen estando sobre la mesa. Reiteramos que no entraremos en procesos dilatorios que retrasen la libertad y solución al caos que padece nuestro país. Vamos juntos, vamos con todo, vamos Venezuela. Es una carta firmada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino designado por el Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela, donde se informa al país que se retoman las negociaciones en Oslo, Noruega. A partir de esta semana, un Guaidó que este fin de semana se dio, más allá de la dura crítica que hay en Twitter a este proceso, digamos, de nuevo diálogo. Bueno, Guaidó se dio un baño impresionante de multitudes en el estado Lara. El principal titular de El Universal nos dice: representantes de gobierno y oposición se verán las caras en Oslo. Ejecutivo busca garantizar la paz y el legislativo el cese a la usurpación sin entrar en procesos dilatorios. Y allá en Barquisimeto, Guaidó le dijo a la gente que quisiera escucharlo, a los larenses, pero a todo el país: no sean cómplices de la dictadura. A los críticos del diálogo, esta es una versión que tiene el Miami Herald, el nuevo Herald. El presidente interino venezolano Juan Guaidó defendió este domingo el envío de delegados a Oslo dentro de una mediación de Noruega en la crisis política venezolana, advirtiendo a críticos de su propio bando de que pueden terminar siendo cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro. El que no entienda que tenemos que jugar en todos los tableros, que tenemos que tener presencia activa en todos los lugares, entonces está cooperando con otra causa, indicó Guaidó frente a centenares de seguidores en Barquisimeto, estado Lara. Desde Lara hasta Noruega, desde Caracas hasta Washington, nuestras exigencias son las mismas. Quien pretenda que renunciemos a la presión en la calle o a los escenarios internacionales para el cese de la usurpación se vuelve cómplice de la dictadura, escribió luego en Twitter. Guaidó confirmó el sábado el envío de representantes a Oslo para sostener un primer cara a cara en los próximos días con sus contrapartes del gobierno de Maduro, dando continuidad a la mediación del reino escandinavo, cuyas gestiones fueron anunciadas la semana pasada. A continuación hay unos tweets, dice: internautas en redes sociales y articulistas han fustigado la iniciativa noruega como una estrategia errónea y hasta una capitulación de Guaidó.
Todos tenemos el derecho de criticar porque somos ciudadanos, a exigir, y yo que soy un servidor público, de escuchar claramente, pero también tenemos que, y hay 3 puntos suspensivos, ir hacia adelante, expresó Guaidó, quien ha reiterado que no se prestará para un falso diálogo que dé oxígeno a Maduro. Guaidó, enzarzado en una pugna por el poder desde hace 4 meses con el gobernante chavista, ha remarcado que cualquier negociación debe llevar al cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres. Y más allá de la política, lamentar la muerte del cuarto pequeñito del Hospital JM de Los Ríos que esperaba un trasplante de médula ósea. Y denme un momento porque me acaba de colapsar Google. Bueno, mientras vuelve Chrome, yo les doy los créditos del programa. Trabajaremos para ustedes. Ya volvió. Déjenme ver porque esto está más inestable que la luz en Maracaibo. Ya vamos a hablar de la luz en Maracaibo también. Acá volvió el internet, ya va un momento. Eric Altuve, lo dice el Universal, un niño de 11 años quien se encontraba a la espera de un trasplante de médula ósea en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, falleció la tarde de este domingo de un paro respiratorio mientras era atendido en el área de terapia intensiva en el servicio de hematología del referido centro asistencial. Eric había ingresado el 14 de enero al pediátrico y el pasado lunes 20 de mayo fue trasladado a terapia intensiva tras presentar un derrame en la pleura que le impedía respirar, según reseñó el portal web El Pitazo. Este mismo domingo, sus padres habían solicitado a través de las redes sociales ayuda para conseguir un anestésico conocido como Propofol para aliviar el dolor del infante. Recordar aquí que el Propofol se hizo famoso cuando murió Michael Jackson. Era lo que le daba el médico de Michael Jackson a Michael Jackson para hacerlo dormir, para anestesiarlo. Urgente, el niño Eric Altuve requiere Propofol en ampolla. Es uno de los 27 pequeños del JM de Los Ríos que necesitan trasplante de médula ósea. Escribió horas antes del fallecimiento la comunicadora Caterina Valentino en su cuenta oficial de Twitter, acompañada del número de teléfono de la madre del joven. La muerte de Altuve se suma a la de Giovanni Figueroa, de 6 años, quien falleció el pasado 6 de mayo. Robert Redondo, de 7, quien murió este jueves, y Jader Berrequena, de 8 años, quien dejó el mundo el día de ayer. En este momento en Twitter, una de las etiquetas que más se mueven, de verdad les voy a tener que pedir disculpas porque esto va muy lento. Bueno, una de las etiquetas que más se mueven es el numeral, el hashtag ni un niño más en Twitter. Dice Delsa Solórzano, satrapía asesina. Reitero, Maduro y su claque son responsables de estas muertes. Eric Altuve es el cuarto niño que fallece en el JM de Los Ríos a la espera de un trasplante medular. Soraya Elena dice, pregúntese si la vida de un niño vale una bayoneta. Ve Padrino López. Pregúntense, más RT, y luego hace RT a efecto Cocuyo, más de 200 trasplantes medulares se pueden costear con lo aprobado para armas y uniformes. Van 4 pequeños, dice Pedro Luis Prince, que mueren esperando un trasplante. Ni un niño más debe morir por falta de medicamentos. Mientras Maduro compra armas, el futuro del país se apaga, según él, por las sanciones, pero no han ido a casa de ninguna de estas familias a ofrecer ayuda, y nos trae una hermosa foto de Eric Altuve, lamentablemente. Eric se suma a las otras víctimas de la inacción, de la indolencia, podríamos decir indolencia criminal del régimen de Maduro, que a su vez contraataca acusando a la oposición de esto, pero todos sabemos que desde 2014 este gobierno dejó de ocuparse de cualquier cosa. O sea, el régimen de Maduro se ha desentendido de cualquier atención de los problemas del país y se ha dedicado, bueno, a lo que se ha dedicado, a sobrevivir, a acumular poder, a complacer a los militares y, bueno, a poco más. Y hacer propaganda, porque eso sí, hacen propaganda a morir. Todo es propaganda para el régimen de Nicolás Maduro. Dice Delcy Rodríguez que el robo de Citgo por parte de Estados Unidos y Guaidó provocó el asesinato de niños en Venezuela. También lo decía el fin de semana Jorge Arreaza. Era cómico leer el tuit de Jorge Arreaza y detrás de él 5.000 respuestas insultándolo. Yo no sé cómo aguantan tanta mala vibra, pero bueno, lo cierto es que la resisten. Son las 6:39 minutos. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Marilia García en la producción. Jackson Vargas en la coordinación de información. También anda por allí Kenyer Jaramillo en la coordinación de producción. César Arteaga en los controles.
Quien les habla, Pedro García Otero, hacemos titulares de la mañana. Hoy es, ¿qué día es hoy? 27 de mayo, entiendo, déjenme chequear. 27 de mayo de 2019, es lunes, y arranca otra semana que, como siempre, va a tener muchísimas noticias. Maduro agradece esfuerzos de Noruega para promover el diálogo. A través de un video subido a las redes sociales, el mandatario anunció que la delegación gubernamental estará presidida por Jorge Rodríguez, quien será acompañado por Héctor Rodríguez y Jorge Arreaza. Por cierto, Maduro, viendo lo que vio el sábado y el domingo con Guaidó montándose en camioneticas, Guaidó en las bombas de gasolina, Guaidó con miles de personas en Barquisimeto, en el estado Lara, bueno, se inventó una reunión con gente en los alrededores de Bellas Artes y lo único que quedó de esa reunión fue la insólita camisa rosada con blanco que cargaba, que fue criticadísima en las redes sociales. Bueno, Maduro está como aquel que crea un circo y le crecen los enanos, pues, o sea, no pega una, ninguna le sale bien. Y la fracción 16 de julio emite una alarma por las negociaciones de Oslo. Esto lo emitió ayer, dice 26 de mayo desde la F-16J, 16 de julio, saben ustedes que es la fracción que agrupa parlamentarios de 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y esos dos porque Causa R se salió. Advertimos antes de iniciarse el diálogo de República Dominicana que iba a fracasar y fracasó. El régimen ganó tiempo y el país perdió mucho con una nueva frustración. Un nuevo intento de diálogo no tendría un resultado diferente, nos dice la fracción 16 de julio. Ahora voy a hacer un bloque de noticias internacionales. El Partido Popular Europeo, ayer hubo elecciones a la Eurocámara, ganó las elecciones a la Eurocámara con 178 escaños. Estos son buenas noticias para la oposición venezolana porque mantiene aliados, mantiene mayoría. Sus aliados mantienen mayoría en el Parlamento Europeo. La Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo europeo, con 152 eurodiputados, 33 representantes menos que la Cámara anterior. Y para nosotros, para Venezuela, destaca el ingreso del padre de Leopoldo López, quien se convierte en el primer venezolano electo diputado por el Parlamento Europeo. Leopoldo López Gil, padre del político y líder opositor Leopoldo López, se convirtió este domingo 26 de mayo en el primer diputado venezolano en pertenecer al Parlamento Europeo. El pasado 25 de abril, López Gil había asumido la candidatura tras el retiro del expresidente regional de Madrid, Miguel Ángel Garrido, quien se había incorporado al Partido Ciudadano centro-derecha, dejando una vacante que éste posteriormente asumiría. Por cierto, Leopoldo López Gil era el número 12 en la lista de 12 diputados españoles al Europarlamento y salieron los 12. O sea, una victoria realmente importante para el Partido Popular en la Eurocámara. Para el Partido Popular, que venía una dura derrota además en las elecciones españolas del mes pasado. Y fíjense ustedes, el principal titular del País, de Madrid, a 6 columnas, un gran titular, dice: el PSOE se impone en las elecciones, pero las derechas ganan Madrid. Los socialistas son la fuerza más votada en 10 de 12 autonomías, aunque PP podrá gobernar en Madrid capital y comunidad, en Castilla León y en Murcia si pacta con Ciudadanos y Vox. Me interesa ver cómo salió Galicia. No había elecciones en Galicia, porque fíjense que no está mencionado aquí. Aparentemente no había elecciones en Galicia. En Galicia lleva gobernando el PP desde que el mundo es mundo. No sé si últimamente había ganado la izquierda, pero llevaba mucho tiempo gobernando el PP, claro, a través de Fraga, ¿no? Fraga fue una figura del franquismo, una figura tardía del tardofranquismo, que terminó siendo un gran político de la transición española, de la derecha española, y gobernó durante muchos años la comunidad autónoma de Galicia. En Alemania, mientras tanto, la CDU y el SPD se desploman, mientras los verdes logran un fuerte avance en Alemania. Este título es un poco sensacionalista por parte del país, porque lo cierto es que la CDU y la SPD de la canciller Angela Merkel continúan siendo gobierno, pero los socialdemócratas protagonizan la mayor caída en unos comicios en los que el medio ambiente ha marcado una de las principales preocupaciones. El CDU-CSU
mantuvo la mayoría con 28,9 de los votos, pero la CDU obtuvo 7,6 puntos menos que en las elecciones anteriores y los socialdemócratas quedaron en tercera posición con 15,8% de los votos, casi 12 puntos menos. El principal titular del Comercio Diario de Lima trae una impactante foto y dice: terremoto de magnitud 8 estremece al Perú. Alerta sismo ocurrido a las 2:41 am de ayer. Una persona murió y 2 heridos. Según reportes policiales, Lagunas es la zona del país más afectada. Fuertes daños se extienden en varias regiones. El principal titular, mientras tanto, de La República, también diario peruano, dice: sismo de 8 grados deja un muerto y 207 casas destruidas. Y para cerrar este bloque voy con 2 informaciones nacionales. La primera de ellas es: si tienen café, suéltenlo, y si se lo están tomando, termínenselo de tomárselo para que no se vayan a atragantar con la risa. Dice: en medio de la escasez, PDVSA dice que garantizará el suministro de gasolina. La estatal Petróleos de Venezuela aseguró que garantizará el suministro de gasolina en el país, donde se registra una escasez de combustible que ha provocado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio de varios estados y que pueden extenderse por más de un día. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, dijo que las sanciones unilaterales de Estados Unidos han afectado considerablemente las operaciones de la compañía e indicó que el gobierno hace un esfuerzo para garantizar el combustible, como si hubiera sanciones bilaterales. Las sanciones siempre son unilaterales, así sean de un grupo. Si a ti te sanciona la Unión Europea, es una sanción unilateral del grupo, aunque sea de un grupo, siempre es una sanción unilateral. No hay sanciones consensuadas ni concertadas. Y otra información importante, y les hablaba de la inestabilidad de la luz en Maracaibo. Graves protestas en Maracaibo durante el día de ayer por los fuertes apagones que ha habido todo el fin de semana. Dice Karen Aranguibel: Maracaibo incendiada en sus 4 costados, sectores con racionamiento de 20 horas y otros llevan 3 días sin luz, una situación invivible que solo entiende quien vive aquí. Dice Joana Barbosa: Maracaibo en plena desesperación sin luz, ha sido un fin de semana de locura con tanto calor y Corpoelec Zulia ni sus luces no informan a los ciudadanos y todavía pretenden que no salgamos a protestar. El periodista Lenín Danieri dice: medio Maracaibo en llamas, protestas en distintos puntos de la ciudad, la población reacciona a una tanda de racionamientos eléctricos inhumanos de las 24 horas del día, muchos reportan recibir 3 y hasta menos horas de luz. Así que ya ustedes saben cuál es la situación en este momento en la capital del Zulia, otrora la segunda ciudad más importante del país, hoy devenida en una suerte de Chernóbil. Por cierto, véanse Chernóbil en HBO, porque yo me temo que lo que veamos, la serie que haga HBO cuando esta pesadilla termine sobre Venezuela, va a dejar pálido en pañales el horror que se está viendo en esa serie Chernóbil. Son las 6:47 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio para sus impresoras. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de su empresa. Contáctenos por el 0212-551-9450 y 552-6930 por Facebook, Twitter e Instagram. En Compuperiquito.com la respuesta a tus necesidades de impresión. Compuperiquito.com recargamos tus ideas. 551-9450, 552-6930 frente a la estación Bus Caracas la estación Panteón del Bus Caracas. Y si usted tiene un aire acondicionado, un equipo de refrigeración, un microondas, una cocina y un horno eléctrico o un horno eléctrico que haya dejado de funcionar, llame a Tecnieléctrico 0212-618-6443, 0424-294-8590. Tenemos la solución, el mejor servicio técnico, garantía por escrito y revisión sin costo. Tecnieléctrico, síganos también en Facebook e Instagram en Tecnieléctrico. Se
0212-618-6443, 0424-294-8590, porque sus equipos pueden volver a funcionar. Contacte con Tecnieléctrico. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:50. El principal titular de 2001 nos dice 12 millones de pares de zapatos se quedaron fríos. Consumidores afirman que cada vez tardan más en comprar calzado nuevo por los altos costos. Normal. Luigi Pizzella, presidente del gremio de los fabricantes, sostiene que hubo una caída en las ventas de 70%. Si eso viniera acompañado de unos puertos que funcionaran, de un sistema de comercio que funcionara, de un régimen de cambio libre, no habría problemas, porque esos zapatos se exportarían, serían zapatos, o sea, lo que no se vende en Venezuela se exportaría. Pero como Venezuela tiene un alambre de púas por todos lados, bueno, es imposible exportar. Entonces, es por eso que Venezuela está tan quebrada. O sea, estos tipos tienen un alambre de púas en toda la economía. Hay que liberar la economía, hay que dejar que la economía fluya libremente. El sector textil, entre tanto, requiere 80 millones para reactivarse. Este es el principal titular, ya les dije, del diario 2001. Y hoy ya hablamos de eso, gracias. Y hoy quiero reseñarles un trabajo del Tiempo de Bogotá que nos trae un rastro sobre la supuesta fortuna de Nicolás Maduro. Dice un argentino: el nuevo rastro de la fortuna oculta de Maduro. Diego Marinberg, un excéntrico millonario de origen israelí, está bajo la lupa de Estados Unidos. Varios movimientos y negocios de un multimillonario argentino de 44 años, radicado en Nueva York, son la nueva pista que siguen los departamentos de justicia y del Tesoro de Estados Unidos para dar con el paradero de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y para asfixiar sus fuentes de inversiones extranjeras. Se trata de Diego Adolfo Marinberg, de origen israelí e identificado como SEF en su pasaporte. Hay un pasaje de este trabajo que da mucho miedo, dice. Me da mucho miedo y da mucha rabia, dice. Y aunque parece tener todo en orden en materia contable, se cree que oficiales de inteligencia del Ejército de Venezuela están dando información sobre sus actividades. De hecho, el periodista Jaime Bailey aseguró el pasado 13 de mayo que tiene información según la cual Marinberg le habría ayudado a Maduro a realizar operaciones fraudulentas con libras esterlinas por un valor que supera, siéntense, suelten el café, $800 millones. 800 millones de dólares que se habrían hecho entre 2014 y 2015. 800 millones de dólares. Ojalá no sea verdad. Mientras tanto, Samuel Moncada dice: medidas coercitivas de Estados Unidos son crímenes de lesa humanidad. Carlos Vecchio dice que la embajada de Venezuela en Estados Unidos sufrió muchos daños. El embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó aseguró que la sede diplomática está operativa luego de evaluar las averías. Recordar que Vecchio dijo de Moncada que se había llevado $1 millón de la embajada. Bueno, Moncada, si tu jefe tiene 800, que tú tengas uno, eres un pobrecito, chico. Efecto Cocuyo dice: metros del país suben tarifa 40 bolívares, un incremento de 3.900% que todavía no alcanza para nada. A partir de hoy la tarifa del metro es 40 bolívares, pero la tarifa del carrito es 500, o sea,
Una tontería, las tonterías que hacen estos tipos porque son así de tontos y de populistas. Y para cerrar, asesinada muchacha de un tiro en la cabeza es un titular terrible de Últimas Noticias. Esto ocurrió en el sector El Chorrito 2 de La Dolorita en el municipio Sucre. Yondri Zambrano es el presunto femicida, anda huyendo. La fallecida es Deilimar del Carmen Velázquez, 23 años. Supuestamente Yondri Zambrano cursa estudios para ingresar a la Fuerza de Acciones Especiales y se pelearon y al pelearse el psicópata le disparó en la cabeza a la señorita Deilimar. Estos son los tipos que tienen estudiando para las FAES. Hoy es 27 de mayo de 2019. Me recuerda Jackson que se cumple un año más del cierre de Radio Caracas Televisión. Por cierto, 12 años después, su figura, la figura de este canal, la historia de este canal se agiganta como las sombras en la tarde, mientras la de el chavismo se empequeñece cada día más. Y la de Hugo Chávez, por cierto. Que, bueno, la gente, estos están amarrados a ese cadáver, pero ese cadáver lo están hundiendo junto con ellos. Así que 6:55, que este día 27 de mayo sea todo lo que ustedes esperan de él y que muy pronto podamos tener al aire no solamente a RCTV, sino también a RCR en su señal de 750M. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas.